El aire nocturno de Madrid tenía ese aroma inconfundible a lluvia reciente y asfalto caliente. Las luces de los faroles se reflejaban en los charcos, mientras los murmullos de la ciudad se mezclaban con el eco de tacones sobre las aceras. Yo caminaba sin rumbo fijo, con la mente atrapada en una jaula de pensamientos que no sabía cómo abrir. Me llamo Isabela. Tengo 26 años. Si me hubieran preguntado hace 5 años cómo imaginaba mi vida ahora, habría descrito algo muy diferente. Habría hablado de viajes, de libertad, de noches llenas de risas y madrugadas con besos robados. Pero mi realidad era otra, una relación estable con un hombre que me amaba, o al menos eso era lo que solíamos decirnos. Álvaro. Alto, elegante, siempre impecable. Un hombre con un futuro calculado hasta el último detalle, donde yo encajaba como una pieza bien colocada. Vivíamos en Chamberí, en un apartamento amplio con vistas al Parque del Oeste. Me compraba flores cada semana y me decía que yo era su más preciado tesoro. Y, sin embargo, ¿por qué sentía que algo dentro de mí se marchitaba? La ciudad respiraba a su propio ritmo, pero yo me sentía atrapada en un bucle. Quizás por eso mis pasos me llevaron a Malasaña, ese barrio donde todo parecía posible. Donde la gente reía sin preocuparse por el mañana. Donde la música siempre sonaba un poco más alto de lo permitido. El bar donde entré era pequeño, con luces bajas y paredes de ladrillo cubiertas de carteles de conciertos pasados. Sonaba un jazz melancólico y el aroma a vino y tabaco flotaba en el aire. No buscaba nada en particular, solo un lugar donde perderme por un rato. Me senté en la barra y pedí un cóctel sin siquiera pensar. La camarera me miró con una sonrisa cómplice, como si reconociera el tipo de mujer que llega a ese lugar buscando algo más que una simple bebida. Fue entonces cuando lo vi. Apoyado contra la pared al otro lado del bar, con un vaso en la mano y una mirada que quemaba incluso a la distancia. No era el tipo de hombre que solía atraerme. Tenía un aire despreocupado, de esos que parecen pertenecer a otro mundo. Un mundo donde las reglas no existen. Gabriel. No sabía su nombre todavía. Pero supe desde el primer momento que no era alguien que pasaría desapercibido en mi vida. Su ropa era sencilla, pero con un estilo que denotaba seguridad. La camisa negra, ligeramente desabrochada en el cuello, dejaba entrever la línea de su clavícula. Un detalle tan pequeño, pero tan peligroso. Fingí no notarlo. Seguí removiendo mi bebida, mirando el líquido ámbar girar en el vaso, aunque sentía su mirada fija en mí. Y entonces, con la confianza de alguien que sabe exactamente lo que hace, se acercó. «No pareces del tipo que bebe sola», dijo con voz grave, apoyando un brazo en la barra. Levanté la vista, encontrándome con esos ojos oscuros llenos de preguntas. «Y tú no pareces del tipo que deja a una mujer en paz». Él sonrió, una sonrisa lenta, casi perezosa, como si mi respuesta le hubiera divertido. «Tienes razón», admitió, «pero algunas cosas no deberían quedarse solas». Su voz tenía un acento andaluz, un ligero deje que convertía cada palabra en algo más íntimo. Me estremecí sin querer, y maldije internamente la facilidad con la que mi cuerpo reaccionaba. No debía estar allí. No debía estar hablándole. Pero en ese momento no me importaba. La conversación fluyó como si el tiempo no existiera. Me habló de su vida en Sevilla, de cómo vivía de la música. De las noches en bares oscuros donde todo se reducía a una guitarra y un poco de ron barato. ¿Sabes cuál es el problema del amor?, preguntó de repente, inclinándose un poco más hacia mí. Yo también me acerqué, como si fuera una reacción natural. «Ilumíname». Él dejó el vaso sobre la barra y sonrió de lado. Como si ya conociera la respuesta y solo quisiera ver mi reacción. Que siempre llega cuando no debería.
Algo en su tono, en su forma de decirlo, me hizo contener la respiración. Porque en el fondo sabía que tenía razón. Y sin darme cuenta, habíamos cruzado un límite invisible. El roce de su mano contra la mía fue apenas un susurro de contacto, pero encendió algo en mi piel, algo que había olvidado que existía. Fue en ese momento cuando supe que no debía seguir jugando. Que él no era seguro. Pero justo cuando pensé en alejarme, él se inclinó un poco más, sus labios peligrosamente cerca de mi oído. Y susurró: «Baila conmigo». Y mi mundo dejó de girar. El sonido del jazz flotaba en el aire, suave, con ese ritmo que se mete en la piel y te obliga a moverte sin pensar. Gabriel seguía esperando mi respuesta. Sus palabras aún vibraban en mis oídos. «Baila conmigo». No era una petición. Era una provocación. Sentí el peso de su mirada sobre mí, la expectación en su media sonrisa, la manera en que su cuerpo parecía estar demasiado cerca y al mismo tiempo, a una distancia segura, aún. Yo podía decir que no. Podía levantarme, pagar mi cuenta y volver a casa con Álvaro, dormir a su lado en nuestra cama ordenada y fingir que esta noche nunca había sucedido. Pero no lo hice. Me incliné ligeramente hacia él, dejando que mi perfume flotara entre nosotros, y respondí con una voz apenas más alta que un susurro: «Si vamos a bailar, más te vale saber hacerlo bien». Y entonces él tomó mi mano y todo cambió. Me guió hacia el pequeño espacio donde algunas parejas ya se movían al ritmo de la música. Las luces del bar parpadeaban en tonos dorados, reflejándose en su camisa negra, la cual parecía absorber la poca luz que había en el lugar. «¿Eres buena con el ritmo?», preguntó, deslizando una mano a mi cintura. Sentí la presión de sus dedos, firme, pero sin apresurarme. «Depende de quien lleve la dirección», repliqué, con un atrevimiento que ni yo misma reconocí. Él rió, y ese sonido se hundió en mi piel como una caricia. La primera nota nos envolvió y sus pasos fueron seguros, controlados. Sabía bailar, y lo hacía con una confianza natural que me desarmó. No era un movimiento brusco ni predecible, sino algo mucho más peligroso, lento, íntimo. Una conversación muda entre su cuerpo y el mío. Mi espalda arqueada, mi pecho rozando el suyo cada vez que nos acercábamos demasiado. Su aliento tibio en mi mejilla, su mano firme en mi cintura, guiándome sin esfuerzo. Era una tortura deliciosa. Cada giro me robaba el aliento, cada roce accidental hacía que mi piel ardiera más. No tenía derecho a sentirme así con un desconocido. Pero cuando su boca se deslizó peligrosamente cerca de mi oído y su voz ronca me envolvió, supe que estaba perdida. «Bailas como si te gustara jugar con fuego». Cerré los ojos por un segundo, y cuando los abrí ya no había vuelta atrás. La música cambió a algo más lento, más sensual. Nadie más existía en ese bar en ese momento. Solo él y yo. Sus dedos acariciaron mi espalda de forma distraída, trazando círculos ligeros sobre la tela de mi vestido. No era un gesto obvio, pero el diablo estaba en los detalles. Mi respiración era irregular. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que alguien me hizo sentir así? Entonces, sucedió. Fue un beso robado, inesperado y devastador. No hubo un aviso, ni un momento de duda. Sus labios rozaron los míos con una lentitud exasperante, apenas una provocación. Un roce fugaz que no era suficiente, pero que dejó su marca en mí. Y en ese instante entendí el peligro. No era el beso en sí. Era el hecho de que lo deseaba más. Cuando la música terminó, nos quedamos así, con su frente apoyada levemente contra la mía, con nuestras respiraciones mezclándose. Podría haberlo empujado. Podría haber dicho que fue un error.
Pero no lo hice. Me alejé lentamente, todavía sintiendo el calor de su boca en la mía. Debería irme, murmuré, aunque no lo creía del todo. Gabriel ladeó la cabeza, observándome con una curiosidad peligrosa. Entonces, ¿por qué no lo haces? Mi corazón se encogió. Él lo sabía. Sabía que no quería irme, que estaba atrapada en el vórtice que acabábamos de crear. Pero todavía me quedaban fuerzas para resistir. Le sostuve la mirada, me di la vuelta y caminé hacia la salida. No corrí. No temblé. Pero cuando llegué a la puerta y sentí su mirada aún sobre mí, supe que esta historia no había terminado. El aire de la madrugada tenía un frío extraño, como si intentara devolverme la cordura. Caminé rápido por las calles de Malasaña, evitando mirar atrás, aunque sentía su presencia en cada sombra. Gabriel. Aún podía sentir sus labios rozando los míos, la calidez de su cuerpo pegado al mío mientras bailábamos. Mi piel ardía donde sus dedos habían marcado un rastro invisible. Era un error. Uno que no podía volver a cometer. Llegué a mi apartamento en Chamberí sintiéndome diferente, como si algo dentro de mí se hubiera quebrado. Álvaro dormía. Su respiración era tranquila, regular, como si su mundo no hubiera cambiado en absoluto. Pero el mío sí. Me tumbé a su lado, mirando el techo, con el sonido de la música aún vibrando en mi cabeza. Cerré los ojos, esperando que el sueño me devolviera la paz. Pero en mis pensamientos solo había un nombre. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. Intenté enfocarme en mi rutina. Desayunos con Álvaro, reuniones de trabajo, cenas predecibles en restaurantes elegantes. Todo debía volver a la normalidad. Tenía que olvidar esa noche. Pero Gabriel no lo permitió. El primer mensaje llegó al día siguiente. Gabriel, si piensas que la historia terminó, te equivocas. Ignoré el mensaje. No debía caer en la trampa. 2 días después, otro. Gabriel, sigues pensándome, ¿verdad? Apreté el móvil con fuerza. No. No iba a responder. Pero entonces llegó la foto. Era una imagen de mi espalda, en el momento exacto en que me alejaba de él en el bar. La mirada de Gabriel me seguía en la oscuridad. Gabriel, todavía puedes regresar. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que debía bloquear su número. Sabía que debía olvidarlo. Pero no lo hice. Madrid es grande, pero cuando el destino quiere jugar, las casualidades se vuelven inevitables. Lo vi 3 días después en una cafetería en Lavapiés. Yo estaba con una amiga, intentando recuperar algo de normalidad en mi vida. Pero entonces sentí esa sensación, ese cosquilleo en la nuca. Alguien me miraba. Giré la cabeza y lo vi. Gabriel, sentado en una mesa junto a la ventana, con su café en la mano y una sonrisa peligrosa. Como si hubiera estado esperándome. Nuestras miradas se encontraron y algo dentro de mí se tensó. Él no se movió. No me llamó. Solo esperó. El desafío estaba ahí. Mi amiga hablaba de algo, pero sus palabras se volvieron ruido de fondo. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. ¿Me levantaría y me iría? No. Me excusé con una sonrisa y fui al baño. Pero en cuanto crucé la puerta, lo supe. Él vendría detrás de mí. Y lo hizo. El baño era pequeño, con las paredes cubiertas de espejos. Me apoyé contra el lavabo, respirando hondo, intentando recuperar el control de mi cuerpo. Pero entonces la puerta se abrió y Gabriel entró. No cerró con llave. No se molestó en preguntar si podía estar ahí. Simplemente se quedó a 1 metro de mí, con las manos en los bolsillos y la mirada oscura fija en la mía.
Sabía que vendrías, dijo con calma. Tragué saliva. No debía estar aquí. Esto tiene que parar, Gabriel. Él sonrió, como si mi respuesta lo divirtiera. ¿De verdad? Dio un paso hacia mí. Entonces, ¿por qué no te mueves? No respondí. Porque no tenía una respuesta. Mi cuerpo quería lo que mi mente negaba. Se inclinó, su aliento caliente contra mi oído. Dime que no me deseas, Isabela. Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. No podía decirlo. No cuando su mano rozaba mi cintura, cuando su boca se acercaba peligrosamente a mi cuello. No cuando, por primera vez en mucho tiempo, me sentía viva. Cuando finalmente me alejé de él, mi mundo estaba al revés. Mi amiga nunca notó mi ausencia. Yo regresé a la mesa con las mejillas ardientes y los labios secos. Gabriel no volvió a mirarme. Pero antes de salir de la cafetería, dejó una servilleta doblada sobre la mesa. Cuando la abrí, solo había una dirección escrita en tinta negra. Una invitación. Para seguir jugando. Para cruzar un límite del que ya no habría regreso. Me temblaban las manos cuando guardé el papel en mi bolso. No debía ir. No podía ir. Pero cuando cayó la noche, ya había tomado mi decisión. El papel con la dirección de Gabriel seguía en mi bolso. Lo había tocado tantas veces en las últimas horas que los bordes ya estaban desgastados. Cada vez que mis dedos rozaban la tinta, sentía ese mismo escalofrío de peligro y anticipación. Esa noche me miré en el espejo antes de salir. Me puse un vestido negro ajustado, de tela suave, que caía como una segunda piel sobre mi cuerpo. No era para él. No era para Gabriel. Era para mí. Para la mujer que había olvidado. Bajé las escaleras del edificio con el corazón latiendo en mi garganta. Sabía que no debía ir. Sabía que, una vez cruzara esa puerta, ya no habría vuelta atrás. Pero tomé un taxi de todos modos. La dirección me llevó a un apartamento en Lavapiés, en una calle angosta y empedrada, donde las luces de los faroles apenas alcanzaban a iluminar las aceras. El edificio era antiguo, con balcones de hierro y puertas de madera oscura. Respiré hondo antes de tocar el timbre. No pasó ni un segundo antes de que la puerta se abriera. Gabriel me esperaba, apoyado contra el marco con esa sonrisa lenta y peligrosa que me hacía perder el equilibrio. Pensé que no vendrías. Yo también. Me apartó el cabello del rostro, dejando que sus dedos se deslizaran por mi cuello con una intimidad que no debería haber permitido. Pero aquí estás. Y con esas palabras, me dejó entrar. El apartamento olía a madera vieja y a vino tinto. Había libros abiertos sobre la mesa, discos de vinilo apilados en un rincón y una guitarra apoyada en el sofá. Caos y arte. Gabriel no perdió el tiempo. Me acorraló contra la pared con la facilidad de alguien que ya sabía cómo se desarrollaría la historia. Dime que me detenga. No lo hice. En cambio, dejé que su boca rozara la mía, que su aliento se mezclara con el mío. El beso fue lento, pausado, un juego peligroso entre provocación y entrega. Sus manos se deslizaron por mis caderas, recorriéndome como si estuviera memorizando cada curva. No había prisa. No había culpa. Solo el deseo, abrasador e imposible de ignorar. Mis dedos se enredaron en su cabello mientras su boca bajaba por mi cuello. Era demasiado. Era todo lo que no debía ser. Y aún así, no me detuve. No volví a casa esa noche. El sol ya estaba alto cuando salí del apartamento de Gabriel, con su camisa sobre mis hombros y mi vestido arrugado en mis manos. Caminé por las calles de Madrid sintiéndome extraña en mi propia piel.
No era culpa lo que me invadía. Era miedo. Porque sabía que Álvaro lo sabía. Y lo confirmé al llegar a casa. Él estaba allí. Esperando. Con una maleta abierta sobre la cama y un sobre en la mano. Me quedé paralizada en la puerta. Buenos días, dijo con voz tranquila, demasiado tranquila. Demasiado controlada. El sobre tembló en su mano cuando me lo extendió. Compré 2 boletos para París. Mi garganta se cerró. ¿Qué? Él sonrió. Frío. Distante. Necesitamos un cambio de aire. Un viaje nos vendrá bien. Mi corazón martilleaba en mi pecho. Él sabía. Él siempre lo había sabido. Lo vi en su mirada, en la manera en que sus dedos jugaban con la solapa de su chaqueta, en la leve inclinación de su cabeza cuando me observaba. Álvaro. Dime que no fue nada, me interrumpió, aún sonriendo. No pude. No podía mentirle. Y entonces lo entendí. Este no era un viaje para salvarnos. Era un castigo. Una jaula de oro. Una manera de encerrarme a su lado, de hacerme pagar por lo que había hecho. Y, lo peor de todo, era que yo lo merecía. Los boletos para París seguían sobre la mesa. Sus bordes dorados brillaban bajo la luz tenue del amanecer. Álvaro aún dormía, su respiración tranquila, como si nada hubiera cambiado, como si él no supiera lo que yo había hecho. Pero lo sabía. Cada mirada suya, cada gesto cuidadosamente controlado. Cada palabra pausada eran pruebas de que no solo había descubierto mi traición, sino que estaba jugando conmigo. La pregunta era, ¿hasta dónde llegaría su juego? Mis manos temblaban cuando tomé el móvil y marqué el número de Gabriel. Llamada rechazada. Otra vez. Gabriel, no puedo hablar ahora. Mi pecho se apretó con una sensación que no reconocí de inmediato. ¿Miedo? ¿Sospecha? Algo no estaba bien. Salí de casa antes de que Álvaro despertara. Las calles de Madrid estaban frías y silenciosas, como si la ciudad contuviera la respiración antes de que todo explotara. Tomé un taxi hacia la dirección de Gabriel. Mi corazón golpeando contra mis costillas con cada kilómetro que nos acercábamos. Necesitaba verlo. Necesitaba, ¿qué? ¿Confirmar que todo esto valía la pena? ¿Que no había destruido mi mundo por un simple capricho? Cuando llegué al edificio, algo dentro de mí gritó que me fuera. Pero ya era demasiado tarde. Subí las escaleras, cada paso más pesado que el anterior. La puerta del apartamento de Gabriel estaba entreabierta, una rendija de sombras y promesas rotas. Entré. Y entonces lo vi. Gabriel. No estaba solo. Una mujer estaba en su cama. Su piel desnuda brillaba bajo la luz de la ventana, su cabello oscuro derramado sobre la almohada. Gabriel, apoyado contra la cabecera, fumaba un cigarro, sus ojos perezosos y satisfechos. Por un instante, el mundo pareció congelarse. Yo era la extraña aquí. Yo era la que había llegado tarde. Gabriel levantó la mirada, viéndome con una mezcla de sorpresa y algo más. Algo cruel. A Isabela, su voz era suave, casi un susurro. No había arrepentimiento en sus ojos. Ni una pizca de culpa. Solo una sonrisa torcida, como si todo esto hubiera sido inevitable. Llegas en mal momento. El aire de la habitación estaba pesado. Olía a tabaco, a sexo, a mentira. Mi piel se enfrió, mis dedos se crisparon. ¿Qué? Mi voz se quebró antes de que pudiera terminar la pregunta. ¿Cómo había sido tan estúpida? Gabriel se incorporó lentamente, dejando el cigarro en el cenicero.
La otra mujer ni siquiera se molestó en cubrirse. Me miró con una sonrisa vaga, como si ella siempre hubiera sabido lo que yo recién estaba descubriendo. ¿Qué esperabas?, preguntó Gabriel. Cada palabra era un cuchillo. ¿Esperabas que te esperara? ¿Que fueras la única? Mi mundo se desmoronó en segundos. Cada caricia, cada beso, cada palabra dicha en voz baja. Todo había sido un juego. Pero lo peor de todo aún no había pasado. Porque justo en ese instante, antes de que pudiera darme la vuelta y salir huyendo, Álvaro entró en la habitación. El silencio se volvió insoportable. Álvaro cerró la puerta con calma detrás de él, como si hubiera estado esperando exactamente este momento. Vaya, su voz era fría, casi burlona. ¡Qué escena más interesante! Mi respiración se detuvo. ¿Cómo? Miré a Gabriel. Él no parecía sorprendido. Y entonces, todo encajó. Álvaro no solo había descubierto mi traición. Él la había planeado. Gabriel se levantó lentamente de la cama, recogiendo su camisa con calma. Creo que ya hemos terminado aquí, ¿no? Álvaro no respondió. Solo me miró, con esa expresión de victoria silenciosa. ¿Lo entiendes ahora, Isabela? Mi cuerpo temblaba. ¿Qué hiciste? Él sonrió. Solo dejé que te mostraras tal como eres. Mi estómago se revolvió. Tú. Lo sabía desde el principio. Cada mentira, cada excusa. Solo quería ver cuánto tardarías en destruirte sola. Mi garganta se cerró. Había caído en su trampa. Gabriel nunca había sido una opción. Siempre había sido parte del plan. Álvaro se acercó, inclinándose hasta que su rostro quedó a solo centímetros del mío. Espero que haya valido la pena. Y sin más, me dejó allí. Sola. Rota. Perdida. No sé cuánto tiempo estuve en esa habitación. Cuando finalmente salí a la calle, el aire frío me golpeó como una bofetada. Las luces de Madrid parpadeaban a lo lejos, indiferentes a mi tragedia. Saqué el móvil con manos temblorosas. Mensaje nuevo de Álvaro. El vuelo a París sigue en pie. Pero solo hay un boleto ahora. La pantalla se volvió borrosa por las lágrimas. La risa de Gabriel resonaba aún en mi cabeza. Y por primera vez en mi vida, supe lo que era perderlo todo. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.